Primera Tesalonicenses 4. Vamos a estar enfocados versos 17 y 18. Primera Tesalonicenses 4, versos 17 y 18. Dice así: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Vamos a estar enfocados en el último mensaje en cuanto al rapto de la iglesia. Déjeme decirle que considero que podríamos haber dado otros 3 mensajes más y nos hubiéramos quedado aún cortos con respecto a este tema. Pero creo que con estos 3 lo que pasa es que vamos a seguir tocando cuando nos toque la segunda epístola a los Tesalonicenses y cuando toquemos el capítulo 2. Vamos a dar más informe todavía que no pudimos dar el domingo pasado. Así que vamos a ver cosas muy interesantes todavía. Creo, basado en lo que pudimos compartir la semana pasada, creo que pudo satisfacer un poquitito a ciertas inquietudes que nosotros tenemos en cuanto a este tema. Si usted no tiene su copia, la tiene aquí enfrente. Como les digo, lo pueden escuchar luego en Spreaker o SoundCloud. Y pueden mirar allí lo que está escrito aquí, noticias seculares en cuanto a lo que está sucediendo alrededor nuestro. Ahora, la pregunta vez tras vez que he recibido durante todos estos años tiene que ver con una pregunta que yo creo que está en la mente de todos nosotros. Y es esta: ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no? Yo creo que la pregunta del $1.000.000, el asunto es si vamos a estar en los 7 años cuando el anticristo surja al poder. Y lo tercero yo considero la otra pregunta es: ¿cuál evento viene primero? ¿El rapto o la gran tribulación? Así que vamos a estar mirando todas estas cosas en la noche de hoy. Quiero que vayamos a Mateo en el capítulo 24, Mateo 24. Y vamos a estar enfocados versículos 17 al 22. Este es uno de los mensajes más extensos que podamos ver en la palabra de Dios en cuanto a lo que Cristo ha querido dejarnos a nosotros con respecto a este periodo de la gran tribulación. Y versículos 17 al 22, el Señor está preparando a la iglesia porque, acuérdense, la pregunta que le hicieron los discípulos es esta: ¿cuándo van a hacer estas cosas? Queremos saber qué señal va a haber de tu venida y del fin del siglo. Entonces el Señor, basado en esas preguntas, les está contestando a ellos. Y versículos 17 al 22 nos dice lo siguiente: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que la huida de ustedes no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El asunto que vamos a estar observando en esta noche es esta: ¿el rapto de la iglesia es igual que la segunda venida? ¿Son 2 eventos iguales, similares, o hay una diferencia entre una y la otra? La otra pregunta que tenemos que hacernos con respecto a si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no es esta:
¿existe alguna diferencia entre Israel y la iglesia o son las dos iguales? ¿Existe una diferencia entre Israel o la iglesia durante estos 7 años o no? Estos 7 años, acuérdense, la gran tribulación no está determinada por 7 años, está determinada a la mitad de esos 7 años. Son 3 años y medio a los cuales se le llama la gran tribulación. Ahora, vamos a tocar en esta noche 4 puntos que yo quiero compartir con ustedes, que nos van a abrir un poco el entendimiento en cuanto a la diferencia que hay entre todas estas preguntas que hemos hecho. Vamos a ver la razón de Israel en la tribulación, vamos a ver la razón de la iglesia y su diferencia con Israel, vamos a ver el tercer punto, la razón o motivos del porqué de la gran tribulación, y cuarto, vamos a ver por último la razón de la segunda venida. Así que poniendo estos 4 puntos, vamos a mirar si Israel y la iglesia son una misma cosa, entonces pasará por la gran tribulación, porque si es igual a Israel y está identificada con Israel, entonces quiere decir que va a tener que pasar por la gran tribulación, y de eso hay mucha evidencia porque vemos a Israel durante el periodo de la gran tribulación y vemos que hay escrituras, la Biblia lo enseña, de que Israel va a pasar por la gran tribulación. Así que no va a ser antes de la gran tribulación, sino durante la gran tribulación o al final de la gran tribulación. Ahora, vamos a ir por parte entonces, y vamos a necesitar abrir nuestras Biblias en distintos pasajes en esta noche. Así que si las páginas están pegaditas, hoy esta noche es una buena oportunidad para que se despeguen. Vamos a ver la razón de Israel en la gran tribulación. Así que vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27. Daniel 9, verso 24 y 27, y vamos a ver la razón de Israel en la gran tribulación. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel. 70 semanas están determinadas sobre Israel y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nos está diciendo allí exactamente lo que va a pasar durante la gran tribulación, la razón de la gran tribulación, pero fíjense en que claramente está diciendo que 70 semanas están determinadas sobre ¿quién? Sobre Israel. Ahora, en el versículo 27 nos dice aquí, el Señor, Dios está diciendo que un príncipe que ha de venir, que es el anticristo, es la bestia. Y vemos allí en el verso 27 que dice lo siguiente: y por otra semana, o sea, 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora fíjense, nos dice a nosotros aquí claramente que el periodo de la gran tribulación, esta semana, que son 7 años, y sabemos eso, por ejemplo, ustedes se acuerdan allí cuando vemos a Jacob que está trabajando por Raquel durante 14 años, el papá le dice, trabaja por ella una semana, lo que le estaba diciendo, necesitas trabajar 7 años, y no solamente trabajó 7 años, pero trabajó 14 años en total por Raquel, lo cual nos quiere decir que cada vez que veamos ese término semana aquí, vamos a ver que está representado por 7 años. Por lo tanto, vemos nosotros que 70 semanas están determinadas sobre Israel. Y nos dice que este anticristo, esta bestia, más que nada la bestia, anticristo es porque va en contra de Cristo Jesús, pero dice que va a confirmar el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y aquí es cuando viene o empieza la gran tribulación, que es a la mitad de esos 7 años.
El anticristo se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, buscando adoración, y eso es lo que inicia la gran tribulación. Ahora, en el capítulo 7, versículo número 21, vemos de Daniel, estamos en Daniel, vemos que este anticristo, esta bestia, nos está diciendo a nosotros que durante ese periodo, y vamos a ver otros pasajes también que nos habla con respecto a esto, dice que veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, muy importante de notar que cuando está hablando de los santos, está hablando de Israel, y está hablando de que va a conquistar, sale con lo que es, con ganas de conquistar, lo va a hacer, va a traer destrucción sobre la nación de Israel. Ahora, vean cómo lo que dice Jesús en Mateo 24 y versos 20 y 21 es exactamente lo que nosotros estamos viendo aquí. Nos dice, por ejemplo, nuevamente quiero leerlos, dice, oren para que la huida de ustedes no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quiénes son los únicos que observan el día de reposo? La nación de Israel. Verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que coincide totalmente con lo que Dios está diciendo en Daniel capítulo 9, versos 24 y 27. Estas 70 semanas determinadas sobre Israel, queda una semana, 69 se han cumplido, y la 69 se cumplió hasta la muerte de Cristo Jesús, pero hay una semana que está pendiente. Y esa semana se inicia con la firma entre Israel con distintas naciones, donde va a celebrar, ¿se acuerdan ustedes que miramos de hablar de paz? El mundo va a estar, yo creo, considero que sacudido emocionalmente y sobre todo yo creo que va a ser con la economía. Pero el Señor le está diciendo a ellos, fíjense, le está diciendo que huyan a los montes y que lo hagan rápido. El momento que vean ellos que el anticristo o la bestia se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y buscando adoración, el Señor está diciendo inmediatamente, no vean para atrás, no vuelvan atrás, no busquen cosas, olvídense de lo material porque lo que viene en camino es tremendo. Versículo número 5 está diciendo que van a venir muchos en el nombre del Señor. Pero está diciéndole, fíjense, cuando ustedes vean la abominación desoladora, versículo 15, cuando vean el lugar santo, el templo, la abominación desoladora de la que habló o de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, el verso 16 está diciendo que huyan a los montes. Inmediatamente, salgan rápido. En Zacarías capítulo 14... dice exactamente lo mismo, después lo pueden buscar en su casa. Versículo 5 dice lo siguiente, huyan al valle de los montes. Zacarías está hablando exactamente de este mismo periodo y está diciendo huyan a los montes. En el versículo número 2 está diciendo Zacarías la razón por la cual necesitan que salgan corriendo, huyan inmediatamente, porque Zacarías está diciendo Jerusalén será saqueada, va a ser tomada y las mujeres van a ser violadas. Apocalipsis 12 nos dice a nosotros, ¿se acuerdan ustedes? Para aquellos que han leído Apocalipsis, encontramos nosotros que está el dragón, Satanás, encontramos a la mujer que representa a Israel, y nos dice allí que, en el versículo 14, que se le dio a la mujer 2 alas de águila para que volase al desierto, donde será sustentada por tiempos y mitad de tiempo, lo cual quiere decir 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos son 2 años, 1 más 2, 3, mitad de tiempo, mitad de año, lo cual quiere decir 3 años y medio, que es cuando se inicia la gran tribulación. El dragón dice que se llena de ira porque tiene poco tiempo para actuar y dice que tiene ira en contra de Israel. Por eso que dice Dios allí en Apocalipsis que se le dio 2 alas para que saliese volando, para que pudiese escapar de las garras de este dragón. Y dice allí que va a hacer guerra contra ella y su descendencia, especialmente aquellos que son creyentes
durante ese tiempo de la gran tribulación. Segundo punto, dentro